Y por último, hoy nos queda una cosa extra que hemos añadido a lo largo de la sesión, que está relacionado con una de las preguntas que han salido en la sesión de hoy, que es de qué manera hacer vistas personalizadas para la entrada de datos a la base de datos o para la salida de datos, como para las consultas, que esto es algo que con otros programas, con Access y otros, se puede hacer de otra manera. Con Tiki también se puede, y hasta ahora no lo había explicado, y se puede hacer con la funcionalidad que llaman en Tiki en inglés Pretty Trackers, formularios bonitos, podríamos traducirlo, bases de datos bonitos, por eso de que trackers es tanto formulario como la base de datos. Pues bueno, Pretty Trackers. Aquí está la página de documentación entera, pero bueno, brevemente, para explicar brevemente, por omisión tenemos que los datos de una tabla de datos se muestran en formato de tabla. De una base de datos se forma en formato de tabla. Si no le decimos lo contrario, se muestran así, una tabla. Aquí tendría el campo nombre, login, descripción, un archivo adjunto, bla bla. Pero se puede hacer un formulario de base de datos bonito que dice que es usando una plantilla. Es decir, que es la salida de datos. Si esto está usando el plugin Tracker List, de modo por omisión, por defecto, tabla por defecto, al plugin Tracker List se le puede decir que use una plantilla para mostrar cada ítem. Correcto. Y entonces, en vez de mostrarlos todos aquí en una tabla, aquí en la plantilla hemos definido que el nombre se vea como la cabecera de un recuadro. Y en esto se negrita y aquí está el contenido. Aquí hay un espacio, aquí podría haber una imagen, aquí podría haber... Por lo tanto, varias cosas. Cada uno puede, se puede definir una plantilla para personalizar tanto la entrada de datos como la salida. Y vamos a ver ahora dos ejemplos. Por ejemplo, la entrada de datos. Aquí tenemos un ejemplo de una página web, de un Tiki que se usa en docencia, y tenemos aquí una serie de páginas wiki de trabajos de alumnos. Este es un trabajo de unos alumnos, y si nos venimos a la parte de abajo del trabajo de los alumnos, nos encontramos que había un formulario en el que los alumnos podían dar feedback, hacer evaluación por pares, que ahora está cerrado, ahora ya no pueden añadir más feedback porque está cerrado, pasó la fecha de entrega de las evaluaciones por pares. Pero aquí debajo, si este es el formulario de entrada, este es el de salida, en el cual estamos eligiendo, este de salida todavía es el estándar, el de la tabla. Hemos elegido solo los campos a salir, que eran en plan cosas a mejorar, cosas a mantener y cosas a mejorar de este trabajo, y cada alumno iba diciendo aquí lo que se podía mejorar y lo que tenía que mantener. Y debajo está el formulario de entrada de datos personalizado del profesor, que aquí se lo hizo con los campos, se los puso en una tabla, lo que en inglés le llaman un grading rubric, como una tabla con criterios de puntuación. Y aquí tenemos en varias columnas, o sea, en las filas tenemos los criterios de puntuación y en las columnas tenemos los niveles. Por ejemplo, según el tipo de acción que las páginas describen unas acciones para mejorar la sostenibilidad de un centro docente. Pues tenemos aquí que en la fila tipo de acción, pues según la importancia de la acción se podía puntuar entre 0 y 1, o 2 o 3 puntos, o 4 y 5. Y si aquí queremos pues un 5, seleccionamos aquí. Ya podríamos además añadir comentarios, porque tal y cual. Le diríamos que tiene el 5 por esta y esa otra razón. Además quedaría asociado como el comentario respecto al tipo de acción para este trabajo. Urgencia, ¿qué urgencia hay de hacer esta acción? Pues lo que sea, esta no es muy urgente, lo mismo, por esta otra razón, etcétera. Y entonces aquí tenemos ahora el formulario de entrada de datos personalizado. Una vez grabásemos, al darle a grabar, aquí también está puesto de nuevo otro plugin Tracker List. Si este era el plugin Tracker con la plantilla de entrada, esto de aquí abajo es el Tracker List sin plantilla de entrada, con la tabla que hay por omisión, y aquí se verían los resultados, los números de resultados, y al final habría la suma, estaría no sé dónde la suma de todos los valores. Bueno, esto sería un formulario de entrada personalizado. ¿Y cómo sería uno de salida? Pues de nuevo aquí tenemos otro ejemplo real de uso de un sitio donde muestra unas herramientas bioinformáticas, y tenemos que hay una serie de análisis que se podrían hacer. Podríamos ahora aquí rellenar los datos para un análisis, poniendo aquí un título, añadiendo unas listas de genes, otra lista de genes, etcétera. Podríamos hacerlo de cero o cogiendo los datos de un ejemplo. Si ahora al pinchar aquí está cogiendo estos datos, estos archivos adjuntos de un ejemplo que ya teníamos. Pues bien, al pinchar en el nombre del ejemplo, esto nos va a la página que nos muestra los resultados, pero en formato personalizado. Y no se nos muestra una tabla de resultados, sino que aquí está puesto que muestra un poco de texto. Ahora muestra el primer gráfico de resultados, con los parámetros que teníamos antes y los datos que hemos puesto.
otro gráfico de resultados, un tercero, una tabla de nuevo con resultados de los genes en los que están más expresados, etcétera, unos respecto a otros. Y además esto es una página wiki que está personalizada. Ya no sí. Ya no es una cosa estándar ni correcto, sino que se pueden definir las vistas de salida de datos o de entrada que queramos. Y además se puede jugar con el resto de opciones, que esta página, además de la vista de resultados, nos permitiría cambiar, clicando aquí en un plugin Fade, en la llamada de plugin para esconder cosas, sí, nos permitiría cambiar aquí los parámetros que le hemos puesto y volver a lanzar la ejecución de este proceso y para mostrar los resultados con esa vista personalizada. Pues con esto mostramos brevemente cómo se puede sí, configurar las vistas personalizadas con datos de las bases de datos de Tiki. Bien.